Decía Vivi al principio del programa, la palabra procrastinación proviene del latín procrastinare, que significa literalmente dejar para mañana, pro adelante, crastinus del día siguiente. El concepto ha existido desde la antigüedad. Filósofos griegos como Sócrates y Aristóteles lo llamaban acrasia, que es actuar en contra del propio juicio, es decir, hacer algo sabiendo que no es lo correcto, pero posponiéndolo de todas formas. Históricamente la procrastinación se ha entendido como un problema de voluntad o pereza, pero investigaciones modernas la definen más bien como un trastorno volitivo relacionado con la dificultad para manejar emociones negativas. No es solo mala gestión del tiempo, sino un problema de autorregulación emocional y conductual. Aunque es reconocido desde la filosofía clásica, el concepto moderno de procrastinación va ligado al desarrollo principalmente de las últimas décadas. Con estudios pioneros en los años 70, la connotación negativa se intensificó con la revolución industrial, cuando la postergación se volvió incompatible con la productividad exigida del día de hoy. Daniel Iturbide en Fórmula. Bueno, Rafa, entonces nos estabas preguntando algo que nadie quiere contestar porque estoy segura que casi todos lo probaríamos. Que Correcto. si estamos aplazando las cosas por cansancio, porque estamos cansados, porque no dormimos lo suficiente, porque no cuidamos ese aspecto de nuestra vida casi en ningún caso. Exacto, y que es factor fundamental para nuestra salud física y mental, el descanso. Entonces es normal dejar las cosas para después cuando ya no te da la energía. De hecho, es peligrosamente agresivo para nuestra salud física y mental. Sí, claro que no descansar es súper agresivo. Y eso desde tu punto de vista es algo por lo que decimos, bueno, mañana voy, bueno, el lunes, ya pasa el fin de semana y lo hago. Exacto, porque finalmente no estamos teniendo la energía, ya estamos cansados, ya traemos un síndrome de burnout, ya estamos colapsados y entonces mi primera recomendación para dejar de procrastinar es descansar, punto súper importante. Ahora, les iba a decir 3 áreas, ¿no? La primera de ellas es el descanso, la segunda es la planeación. No nos enseñan a planear, es un tema cultural. Sabes que mañana en la escuela tienes que llevar la cartulina, pero no te enseñan a poner en la agenda cuándo ir a la papelería, dónde guardar la cartulina, cómo no olvidarla el día siguiente, tal. Y nada más llegas en la mañana, ya sabes, a la escuela y la cartulina, ¡ay, la cartulina! Porque no estamos acostumbrados a usar la agenda para todas nuestras actividades en el día y especialmente para llevar un proceso de activación de cada uno de nuestros pendientes. De hecho, ni siquiera nos enseñan a clasificar entre lo importante, lo urgente, lo que no es importante y lo que no es urgente, y procrastinamos haciendo las cosas más sencillas pero menos importantes y vamos dejando las cosas que más energía requieren porque son más importantes. Ese es el otro gran factor, la otra gran área de la procrastinación. Que yo creo ahí, Rafa, ahorita estaba diciéndole eso de la cartulina es el ejemplo perfecto, porque creo que hasta viene de familia, ¿no? O sea, tú tenías que comprar las famosas, ¿no? Monografías, o tenías que llevar una en mi cartulina. caso era el cuaderno pautado, todos los domingos. Sí, pero no les pasaba, y seguramente muchos se van a identificar, que le decías a tu mamá, oye, mamá, tengo que pasar a la papelería. Sí, hijito, luego vamos. Y hasta la mamá era de, ¡ay, la cartulina!, ¿no? O sea, creo que sí es algo por lo que estamos acostumbrados, no sé si ya es como... cultural, claro, pero ¿qué pasa en otros países, Rafa? O sea, ¿solo es en México, es en todo el mundo? Por supuesto, hay países donde la cultura de la planeación, del orden, de la puntualidad es mucho más estricta. Nosotros en Latinoamérica, particularmente en México, somos muy dados a la impuntualidad. Le damos mucha más relevancia a factores emocionales que a procesos prácticos, y en otras regiones, países nórdicos sobre todo, son mucho más dados a guardar las emociones, que tiene también sus consecuencias, pero cumplir al pie de la letra con el contrato, con la puntualidad, y ahí hay un tema cultural. Lo que sí les puedo decir es, si tomamos un tiempito para aprender a planear, nuestra vida va a incrementarse en productividad y calidad muchísimo, porque, insisto, estamos acostumbrados a poner siempre en la agenda el deadline, el punto final, pero no estamos acostumbrados a planear con anticipación, ni el tráfico, ni la cartulina, ni ningún otro pendiente. Entonces, el primer elemento que hay que poner en la agenda es el descanso, para luego poner todo lo demás y sí darle prioridad a las cosas que son importantes
y las que son urgentes después. Ya estaremos como desmenuzando las soluciones y las técnicas para dejar de postergar las cosas, pero mi pregunta es, ¿procrastinar es sinónimo de hacer las cosas en el último minuto, o sea, pero de sí hacerlas? ¿O procrastinar nos puede hacer perder oportunidades, perder a personas, perder momentos porque no lo haces nunca? Sí, procrastinar sobre todo es este tema de aplazar, ¿no? Sea que lo hagas en el último minuto o no lo hagas, el problema de la procrastinación es que vas incrementando el estrés y la tensión por estar acumulando las cosas para después. Es como esa habitación de la casa donde metes tiliches, donde metes cosas que ya no sirven y le vas metiendo más y metiendo más y metiendo más hasta que te genera en algún momento un problema. Entonces, claro, hay muchas personas, muchas parejas, por ejemplo, que terminan tronando o afectándose porque este temita que me duele, luego lo platicamos. Esta cosa la traemos pendiente. Aquella decisión no la hemos tomado. Y ese va a ser finalmente el gran punto del que quiero platicar con ustedes de la procrastinación, que es el factor emocional de salud mental. Que más que un tema de actividades, la procrastinación es no tomar decisiones emocionales. Fíjense en eso. No, qué bueno que mencionas lo de la salud mental, Rafa, porque yo te quería preguntar, ¿qué papel juega la ansiedad en la procrastinación? La ansiedad es finalmente el resultado de la procrastinación y lo que retroalimenta la procrastinación. La ansiedad es una pregunta sin contestar. Es cuando dices, ay, ¿y si llueve? ¿Y si llueve? ¿Y si llueve? Pero no dices, oye, pues saco el paraguas, pues no voy, pues pido un taxi. No da soluciones, claro. Claro, es la pregunta que da vueltas y da vueltas y da vueltas. Entonces vamos procrastinando y vamos alimentando la ansiedad y por estar procrastinando vamos incrementando la ansiedad. Entonces se vuelve el elemento crucial. Pero de nuevo, el tema de la procrastinación, el tema de la ansiedad es la incapacidad para tomar una decisión con peso emocional, que diga, ¿sabes qué? Voy a hacer esto o no lo voy a hacer. Casi la mayoría de mis pacientes en algún momento de la consulta me dicen, ay, es que no sé si sí, si no, si me cambio, si no me cambio, si me divorcio, si me caso, si compro o no compro. Pero voy a hacer una cosa porque justo quería preguntarte sobre esto porque me parece muy relevante. No es lo mismo aplazar o postergar el irme a hacer manicure que el tomar la decisión de divorciarme. Totalmente. Y todo está dentro del mundo de la procrastinación. O sea, esas decisiones emocionales o el comprometerte o el tener hijos también se pueden considerar dentro de esta parte. Al contrario, ese sería el punto. O sea, la procrastinación tiene más que ver con tus decisiones emocionales importantes que con si llevaste el paquete a la paquetería. O sea, entonces yo creo que hay tipos de procrastinación, ¿no? Por supuesto, sobre todo hay áreas emocionales de la procrastinación, pero lo más importante, por eso comencé con esta parte más práctica y vámonos hacia la parte emocional. Lo más importante es cuándo vamos a tomar ya esas decisiones emocionales que estamos procrastinando. A ver, ¿cuándo te puedes dar cuenta cuando lo que estás haciendo es por desidia, por falta de decisión o cuando lo que estás haciendo es un sinónimo de que no lo quieres hacer? Sí, te das cuenta porque para eso sirven nuestras emociones, ¿no? Y entonces cuando dedicas un tiempito, ya sea a ir a terapia con un profesional o tú sentándote en casa frente a un cuaderno, cuando dedicas un tiempo a preguntarte cómo me siento y si me estoy sintiendo mal, tiene que ver con alguna decisión no tomada, ahí te vas a dar cuenta de, no, esto es cansancio, no, a ver, esto me da miedo tomar esta decisión laboral, familiar, personal, oye, estoy sintiéndome emocionalmente mal, pero requiere que te tomes un tiempo para acercarte a esa decisión, a esa situación, y te preguntes, a ver, ¿cuáles fueron las 5 cosas más importantes que no hice esta semana? Vivi me decía que estoy procrastinando leer un libro que me prestó, y ciertamente sí. Estas son decisiones que, digamos, pues no afectan drásticamente. Bueno, el cúmulo de decisiones sí afectan. Pero estamos hablando con Rafa sobre las decisiones de vida que vas aplazando. Casarte, darle el anillo de compromiso a tu novia, divorciarte,
tener hijos. Y una cosa bien importante de la que quiero preguntarte cuando acabes de decirnos lo que interrumpimos para irnos a la pausa, Rafa, los asuntos de salud. Pero bueno, los asuntos de salud, ¿cuántas personas no procrastinan el hacerse exámenes médicos porque sabes que algo va a aparecer ahí o porque te da miedo que algo va a aparecer ahí? En enero me los hago y en enero se convierte, si bien te va, en octubre y porque te sentiste mal. Claro, y eso verdaderamente cobra a nivel de salud física y mental, pues temas muy importantes. De hecho, hay un montón de personas que tienen insomnio por todas estas cosas que tienen pendientes en la cabeza, no resueltas y que brincan ahí en la noche. Entonces, ese es el elemento importante de la procrastinación, las grandes decisiones, los grandes elementos que vienen acompañados naturalmente de grandes emociones. Entonces, es muy importante que nos preguntemos, más allá de si se nos olvidó la cartulina o no, ¿cuáles son estas grandes decisiones a nivel de salud, a nivel de trabajo, a nivel de familia, pareja? ¿Cuáles son las grandes decisiones que estamos aplazando por un factor emocional, por ansiedad, por miedo, por tristeza? Ahí, eso es lo que realmente es la procrastinación. Rafa, yo ahorita estaba pensando también, y lo platicamos al inicio del programa, el hecho de que, pues la tecnología evidentemente ya nos rebasó, pero ¿cuántas veces el celular, yo creo que también juega un papel muy importante, Rafa, no sé cómo tú lo veas, obviamente las redes sociales, el hecho de que estás así, agarras el celular, y también lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Ya te vas. Sí, el celular es una cosa bien interesante porque combina factores muy básicos que son muy adictivos, el hecho de ver imágenes que se mueven y además que nos entregan historias en unos segundos, en un minuto, eso es muy adictivo y nos hace que nos juguemos mucho. Conforme vayan pasando los años, nos va a pasar con el celular algo semejante a lo que nos pasa con el tabaco, que antes se publicitaba y todo el mundo fumaba y había doctores que te recomendaban unos tabacos en vez de otros. Lo mismo va a pasar con el teléfono celular. ¿De verdad crees? Vamos a empezar, se los prometo, a tener espacios libres de uso de celular, horarios libres de uso de celular. Es una situación que verdaderamente nos intoxica, con la que tenemos que vivir, es parte de nuestra vida, pero vamos a tener que limitar por un tema de salud espacios y horarios libres de uso de celular. Rafa, y antes de irnos a la pausa estábamos hablando precisamente de esto, el tema de cómo decir: no lo estoy dejando para el día siguiente en vano, lo estoy dejando porque no lo quiero hacer. Por ejemplo, no me quiero comprometer con mi novio o con mi novia, no me quiero casar, no quiero tomar esa decisión porque no porque no quiera tomar la decisión, sino porque no me quiero casar. Exacto, sí, y eso pasa un montón, que traemos estos condicionamientos sociales que me dicen: oye, pues si te van a pagar más en este trabajo, deberías aceptarlo. Oye, pues si tu novio o tu novia te están ofreciendo la verga, pues entonces tienes que casarte. Oye, pues es que si ya tienes esta edad, deberías de comprar una casa. Y estos deberías que se contradicen muchas veces con lo que realmente queremos. ¿Sabes qué? Me gusta más mi trabajo actual que el próximo. ¿Sabes qué? No me quiero casar, o ya me quiero divorciar, o quiero quedarme casado, o no. Todas estas cosas donde muchas veces no nos hacemos caso, caemos en una contradicción interna y eso genera un desgaste energético tremendo, y entonces pues lo que hacemos es que vamos procrastinando mandar el currículum, entregarle el anillo, comprar la hipoteca de la casa, tal, y esas son las grandes decisiones. A la hora de que nos conocemos y nos hacemos caso, empieza un factor emocional que te hace saber que estás tomando la decisión correcta. La decisión correcta siempre es emocional. De ahí esta frase que se ha vuelto muy popular con el tema del feminismo: si no se siente bien, no está bien. Es un tema de hacerle caso a nuestras emociones, validarlas, y van a ver que ese factor va a ser crucial para dejar de procrastinar. Entonces, Rafa, nos dijiste al principio del programa: descanso, planeación y emoción. Planeación y emoción son los tres grandes rubros. ¿Estás procrastinando? ¿De verdad es un tema para ti en tu vida? Probablemente sea porque estás sobresaturada, estás muy cansado. Probablemente sea porque no has aprendido a planear, a usar tu agenda, a llevar una libreta. Ya sea finalmente el gran factor
que es que hay un elemento emocional que te está desgastando y que no quieres aceptar las consecuencias de lo que realmente estás sintiendo. ¿Cómo ayudar o cómo, no sé si el término correcto sea educar a los niños y a las niñas y a qué edad empezar con esto para que no vayan postergando las cosas? Digo, con el simple hecho de la cartulina o de la monografía, que creo que ya ni existen las monografías. No, creo que ya no. Estamos tirando el acta de nacimiento, pero el cuaderno pautado, lo que sea, pues. Sí, el elemento importante con las infancias va a ser los 3 que ya comentamos, ¿no? A nuestras infancias, a nuestras niñas, a nuestros niños, hay que enseñarles a descansar y a jugar y dejar de pensar que lo único importante es la escuela y que lo demás es perder el tiempo. No, tienen que agendar el descanso y las actividades recreativas, pero deben de aprender a llevar desde muy temprana infancia una agenda y hacerse responsables de sus obligaciones y de sus actividades, pero sobre todo inteligencia emocional, y eso se enseña preguntando. Mi amor, ¿cómo te sientes? Mijita, mijito, ¿qué sientes? Esa pregunta va a ser finalmente la clave emocional. ¿Qué otras herramientas, Rafa? Estaba pensando justo como, ¿cuándo darnos cuenta que en verdad a lo mejor no pasa nada si vamos a terapia? O ¿cuándo buscar ayuda? Sí, por supuesto. Bueno, evidentemente todo esto siempre se enseña con el ejemplo, ¿no? Y gradualmente nos hemos vuelto una sociedad que ya más comúnmente habla de la psicoterapia, de los libros de autoayuda, de los podcasts, etcétera, etcétera. Y eso pues siempre nos va a ayudar a dar este ejemplo, pero sobre todo cuando en la casa se habla de emociones. Entonces, si en la casa mamá, papá hablan de me siento enojada, me siento triste, me siento preocupado y lo voy a enfrentar de esta manera y lo voy a resolver de esta manera, pues entonces también las infancias van aprendiendo a hacerlo. Apenas ahí vamos gradualmente nosotros aprendiendo esto. Y hay algo que les recomiendo mucho en un formato de un diario, que lo puedes hacer una vez a la semana, una vez al mes, que es escribir qué está pasando en un párrafo y en un segundo párrafo cómo me estoy sintiendo, pero diferenciar lo que está pasando de lo que estoy sintiendo para finalmente concluir qué decisiones voy a tomar por lo que pasa y por lo que siento. Eso no, platicadito, escrito, en una terapia formal, pero nos va a ayudar en mucho a contactar con nuestras emociones y a dejar de procrastinar los temas importantes. Ahora, la obsesión que nos puede provocar no procrastinar, ya que somos conscientes de que lo estamos haciendo, nos puede hacer también caer en un enorme estrés. En un día, en una temporada, en una semana, en un mes en el que tienes muchísimos pendientes por el trabajo, el trabajo y la vida personal, etcétera, etcétera. Pues un poco lo que decías, tener planeadas las cosas, aunque eso signifique postergar algunas según las prioridades, y no tener la obligación o la obsesión de cumplir todas al mismo tiempo. Por supuesto, y aquí voy a aventar algo que muchas personas se sentirán identificadas, pero que pasa especialmente ahora con las mujeres profesionistas, es que por un lado hay un síndrome de perfeccionismo, de que tengo que demostrar que soy tan capaz como cualquiera, tal, y por el otro lado hay un síndrome del impostor, un síndrome de la impostora, donde en realidad a nivel emocional yo siento que no soy suficiente. Estos dos factores hacen que entonces yo me obsesione con la idea de tengo que entregar todo, tengo que entregarlo perfecto, tengo que no dormir, trabajar, hacer ejercicio, tomarme la foto increíble, sí, tal. Sí. Y nos desgasta porque no estamos acostumbrados a valorar el elemento del descanso, el elemento del trabajo en grupo, sino que nos hemos enfocado mucho y de manera obsesiva con este individualismo que tiene mucho que ver con esta idea que tenemos del éxito como alguien que hizo más que los demás. Sí. Entonces, Rafa, dirías que una de las estas 3 herramientas que nos diste, que es descansar, planeación y emoción, pues la más importante sería planeación o el descanso. Por supuesto que las 3 son fundamentales, pero ante todo, mi recomendación siempre es pregúntate a nivel emocional cuáles son las cosas verdaderamente importantes que estás procrastinando. Solo el hecho de que las identifiques va a transformar tu vida. Pero por supuesto
que descansar es la piedra angular de una buena salud física, y si no planeamos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Así es que las 3 se las recomiendo un montón. Te lo agradezco mucho, Rafa, te agradecemos mucho estos minutos. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales y en cuáles redes sociales? Yo soy Rafa López, psiquiatra, y me encuentran como @RafaLópezDR de doctor, y encantado cuando me inviten por acá platicamos, y ojalá la próxima vez en el estudio. Gracias, Rafa.